Muy buenas, pues estamos en CoinETV con Liliana Córdoba Kaserdiski. Ella ha venido a Zaragoza a dar una conferencia sobre el conflicto en Palestina ella forma parte de la Red Internacional de Judíos Antisionistas, ¿no? Si no me equivoco. Bienvenida. Gracias. Bueno, lo primero que queríamos preguntarte era acerca de si nos podías explicar, para que la gente lo entienda, para que lo entendamos todos, ¿cuál es la diferencia entre judaísmo y sionismo? Bueno, voy a empezar con sionismo. Sionismo es un movimiento político que nace en Europa en 1890 y que, digamos, parte de premisas como que nunca los no judíos van a poder liberarse del antisemitismo, de la judeofobia que hay en ellos, que eso casi que se herita, que se puede heredar casi digamos, de generación en generación. Entonces, ¿cómo los no judíos nunca van a aceptar a los judíos como seres iguales? Entonces hace falta hacer un movimiento de liberación de esos judíos, y la cuestión es dónde. Y donde había muchos proyectos, pero por ejemplo Argentina, Uganda, pero después decidieron que lo más normal era Tierra Santa, porque ya en los ritos religiosos se hablaba de ese lugar como un lugar, digamos, céntrico, central para, digamos, los judíos. Ahora, judaísmo es una religión, también puede ser una cultura, pero sobre todo es una religión que nació, dicen, hace 3000 años en Medio Oriente, y que, digamos, escribieron, digamos, lo que representa el judaísmo, y sobre todo el Antiguo Testamento, también el Talmud, y que los judíos religiosos lo siguen practicando hasta el día de hoy, todos los ritos. Hay también judíos, a partir de, digamos, del siglo XIX empieza a haber judíos liberales, judíos no religiosos, incluso judíos ateos, judíos comunistas, judíos socialistas, pero esos son, digamos, movimientos que se dan a partir del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, judaísmo era solo una religión. Vale, ¿y cómo entendéis los judíos antisionistas o cómo analizáis el conflicto en Palestina? Y vuestro planteamiento político para la resolución del conflicto, ¿cuál sería, por resumirlo? Bueno, el conflicto no es directamente las palabras, es un conflicto, es una situación colonial. O sea, estos judíos que vinieron de Europa y se instalaron en Oriente Medio, en Tierra Santa, lo que lo hicieron es a expensas del pueblo originario. Quiere decir que compraban tierras, y eso significaba para los habitantes, que en su mayoría eran campesinos, tener que abandonar esas tierras que iban comprando y colonizando. Y una vez después de la guerra del 1948, donde se hizo la limpieza étnica, o sea que se expulsó a casi la totalidad, no la totalidad, pero casi la totalidad del pueblo originario, entonces fue, digamos, la realización realmente del proyecto colonial, donde se quiere que sean muchos judíos en la gran mayoría de tierras, y que los palestinos no vivan ahí, expulsarlos, y si no se puede expulsarlos, digamos, hacer todos los métodos para hacerles la vida tan dura que quieran irse ellos mismos. ¿Y cómo se vive o cómo se puede militar políticamente siendo judío antisionista, tanto en Israel como fuera? ¿Cómo se vive así? Bueno, digamos que socialmente está muy mal visto, sobre todo en Israel, lo que hace, porque digamos, para el movimiento sionista somos traidores, odio a sí mismo, judeofobos, bueno, todos los nombres posibles y por haber, amigos de terroristas. Entonces es una carga difícil. Por eso es que generalmente en Israel, sobre todo, somos grupos bastante, digamos, autónomos en cierta medida,
y vivimos bastante entre nosotros porque nos cuesta mucho, digamos, compartir con el racismo, que es digamos, el leitmotiv común de la gran mayoría de los judíos en Israel. Entonces tenemos, como decir, nos cuidamos y nos protegemos viviendo un poco entre nosotros, que nunca es agradable. Bueno, ya no viviendo en Israel es otra cosa. Pueden insultarme del día a la noche, que no me importa. Aquí vivo en España, viví en Francia muchos años, no tengo por qué vivir con ellos. ¿Cómo valorarías los movimientos que están surgiendo? Lo hemos visto en Estados Unidos, de jóvenes judíos antisionistas. ¿Hay un despertar de la conciencia de esa parte de los judíos que no viven en Israel? Absolutamente. Ella es un proceso que se da ya hace muchos años, o sea, unos 15 años por lo menos. Nuestro mismo movimiento también nació en 2008 en San Francisco, y que hasta el día de hoy, digamos, el núcleo de nuestro movimiento está en Estados Unidos. Es interesante que dentro de los jóvenes judíos que son, digamos, de izquierda, que tienen una cosmovisión muy, muy, muy antirracista, que no pueden soportar el racismo y, digamos, y los crímenes que está haciendo Israel en el nombre del pueblo judío. Entonces, por eso es que dicen todo el tiempo, not in my name. Vale, ¿y cómo se valora la posición que está teniendo Occidente, los diferentes gobiernos occidentales, por supuesto Estados Unidos, pero también la Unión Europea? ¿Y cómo se puede entender eso en el papel que cumple Israel, ¿no?, de los intereses occidentales en Oriente Medio? Bueno, Israel es el hijo predilecto de Occidente porque al mismo tiempo que es una potencia también informática y militar, es también una parte del dispositivo de la economía, digamos, globalizada. Entonces, es una parte intrínseca de Occidente, pero bueno, ellos de tanto que lo están malcriando, es que finalmente, en lugar de ayudarlos a despertar y a cambiar su política, están defendiendo lo indefendible y no tratando, justamente, si es un hijo predilecto, hay que hacerlo mejor para que tenga una buena educación y se dé cuenta del mundo en que vive. Pero no es así, y yo afirmo que Sunak y Macron y Sánchez y Borrell y Meloni, todos ellos son cómplices, son realmente criminales de guerra, porque si ellos un día, si hoy dicen cortamos las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, ya Israel, por ahí no enseguida, pero una semana o 2 semanas después que vean que todos sus movimientos comerciales están deteriorados, cambiará, es pensar, salvo si son completamente suicidas, cambiarán de política. Y si nos encontramos en una circunstancia en la que parece que no se mueve políticamente, que la Unión Europea y Estados Unidos y Gran Bretaña tienen un bloque muy férreo a favor de Israel, ¿qué podemos hacer los trabajadores, la gente concienciada de Occidente para apoyar al pueblo palestino? Bueno, justamente hacer acciones muy visibles, no solo manifestaciones, sino realmente hacer sentadas en lugares donde se moleste, digamos, exigir de alguna manera a sindicatos, movimientos de estudiantes, movimientos de médicos, de profesores, todos los, digamos, los pequeños centros de poder que que el pueblo tiene aquí, que se manifiesten abiertamente con petitorios, con asambleas como la que presenciamos hoy, con manifestaciones y por ahí también con, digamos, acciones que sean todavía más visibles y perturbadoras, puede ser. Muy bien, pues muchas gracias. Direct action, acción directa. ¿Quieres añadir algo más? ¿Algo que quieras comentar? No, solamente que yo espero que lleguemos a muchísima más gente que entienda que estamos luchando contra un régimen que es realmente podrido
y que tienen que haber sanciones ya y que todo el mundo, no importa dónde esté, en su barrio, en su escuela, en el hospital, no importa dónde esté, tiene que activarse para que los que deciden entiendan que el pueblo no quiere más relaciones con Israel de esta manera y aplicar las sanciones. Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido. Que los deseo una radio muy próspera. Pues hasta aquí esta entrevista. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.